¿Te gustan las tartas? Bueno, más o menos, porque tiene mucho azúcar y engordan y... Entonces, ¿te gustan los helados? Es un poco más de lo mismo, la verdad, no creo que sean muy sanos y... Vale. Entonces, ¿te gustan tomarte un polo de hielo flash mientras juegas a tu juego favorito en un hotel de 5 estrellas con vistas a otro polo gigante de fresa? Ya no sé ni qué iba a decir. Sí. The Civ, Inc. Es un juego jugable que puede convertirse en ese polo de fresa gigante. The Civ, Inc. Espera. The Civ, Inc. Bueno, pues... The Civ, Inc. Es un shooter en primera persona donde vas a disparar algo. Y digo algo porque tu objetivo durante una partida de... The Civ, Inc. es ser el maestro del disfraz. Pues esto es un juego de espías. Tu misión será pasar lo más desapercibido posible hasta poder acceder a una sala donde aguarda un maletín que tendrás que llevar a un punto de extracción para ganar la partida. Pero cuidado ahí, no estás solo. Tú tienes el mismo objetivo que otros 11 jugadores que están en tu partida. Exactamente, es un multijugador de espías. Y aunque el objetivo es el maletín, si matas al resto de espías y eres el último en pie, también habrás ganado. ¿Y cómo va el asunto? Yo te lo explico, amigo mío. Venga, siéntate aquí. Relájate, te traigo unas palomitas. ¿Quieres un refresco? Espera. ¿Qué? ¿Que no estás suscrito a mi canal? Dame el refresco. Y ahora, suscríbete. Muy bien. Sigamos con el vídeo. Nada más empezar la partida, tu personaje, elegido meticulosamente de entre toda esta peña de aquí, se transformará en un viandante del montón y por lo pronto ese será tu disfraz. ¿Hasta cuándo? Hasta que te acerques a otro que te convenza más y ¡pum! Maestro del disfraz. Ten cuidado, que no deben cambiarte, porque se ve, y si te ven, pues... Cada partida o misión se divide en 3 fases. En la primera debemos desbloquear 3 puntos para poder abrir el aquello, la zona donde tienen guardado nuestro coso valioso. Iremos farmeando datos, que son el medio que tenemos para poder abrir puertas y cajas fuertes, básicamente como la divisa que usamos durante la partida. Hay un orden de importancia de las cosas dividido por colores, tanto de las puertas como de las cajas fuertes. Tienes que tener en cuenta que una caja fuerte azul la encontrarás en zonas de color azul, y para acceder a las zonas de color azul debes estar disfrazado de un personaje de azul o superior. Dentro de las cajas fuertes encontraremos unos chips con mejoras que nos ayudarán, por ejemplo, a hackear datos y puertas más rápido o nos permitirán curarnos mientras hacemos interacciones sociales, tales como regar una planta, sentarte de chill o lavarte las manos. Lávate las manos, marrano, que te has sacudido la pichula y luego le vas a dar un abrazo a tu abuela y eso está feo, está feo. A mayor rango del chip, mejor será la mejora y resulta que nosotros podemos decidir qué mejora queremos para cada chip. Obviamente la mejora más codiciada será el chip dorado. ¿Recordáis que teníamos que desbloquear 3 puntos para abrir el aquello? Bien, pues cuando desbloqueas uno de esos puntos también consigues un chip dorado. Pero Ladybug, ¿y cuándo se dispara en este juego? Yo no me entero. En cualquier momento. Podría ser ahora. ¡Agáchate! ¡Cuidado! Debes de estar atento al movimiento del resto de NPCs que te rodean, porque ¿quién te dice a ti que ese man no es otro jugador? Así que lo persigues y cuando estás convencido de que es un jugador, te disparas y no lo era y has hecho el ridículo. ¡Enhorabuena! Hay muchas maneras de saber dónde están los demás o quiénes son. Algunos personajes tienen activas y pasivas que te ayudan a ello, como Madame Xu, que tiene el sentido arácnido de saber si alguien está disparando por los alrededores. También podrás equiparte con 2 herramientas, y tienes algunas para tender trampas a los otros espías, como un chip para poner en puertas y cajas fuertes, que cuando se usa sabes dónde está esa gente, o el típico rayito láser de las películas que también te avisa si pasa un enemigo por encima, a no ser que lo salte. Bueno, pero es un poco tontería porque puedo ir matando a todo el mundo y en algún momento daré con quién es quién. Nope, porque ¡cuidado! Nada más comiences a disparar se te quitará el disfraz y para volver a disfrazarte debes ocultarte de los guardias que hay por el mapa. Además, si matas a personajes que no son jugadores se te penalizará haciéndote más vulnerable, por lo que si te encuentra otro jugador estarás en desventaja. Hemos hablado de la primera fase, y depende de la partida puede que esta dure un rato largo, o dure 3 minutos si los jugadores van directos al objetivo, o directamente que no haya más fases porque todos los espías ya se han matado entre sí y quede solamente uno. Pero lo más común es que llegue la fase 2, la abrición del aquello.
En la fase 2 se abren las puertas de la cámara que guarda nuestro objetivo principal. Dentro solo pueden acceder personajes de nivel azul o superior, y llegará un momento que solo podamos acceder con uno morado. Pues nuestro objetivo está en una sala que cuesta 10 datos abrirla, que es el máximo de datos por defecto que podemos llevar. Esto es importante para la fase 3, os lo comento en un periquete. En esta fase las distancias con los demás jugadores se reducen, pues ya solo hay una sala objetivo. Si alguien consigue llevarse el maletín, empieza la fase 3. ¡Cuidado! ¡Que se va el colega! Si no has sido el afortunado en llegar al objetivo, tranquilo, la partida no ha terminado para ti. De hecho, tienes la ventaja de saber más o menos por dónde va el jugador que lleva el maletín, ya que cada cierto tiempo se muestra la localización del que lo lleva. Y diréis, hombre, pues lo tiene complicado el del maletín si la gente sabe más o menos dónde está. Nos falta razón, pero resulta que quien lleva el maletín, cuyo objetivo es escapar por uno de los 3 puntos de recogida, es capaz de ver dónde está todo el mundo a través de las paredes. Eso sí, siempre que tenga datos suficientes. ¿Recordáis que os dije que costaba 10 de datos abrir la puerta dorada? Pues a no ser que hayas encontrado la tarjeta dorada para que te cueste 0 abrirla, si agarras el maletín no vas a poder saber dónde está el resto de jugadores, ya que no tienes datos. Puedes hacer que puedas llevar más de 10 datos con los chips de los que hemos hablado antes, por supuesto, pero más te vale ir preparado si te aventuras a pillar el maletín. Ya solo te falta llegar a un punto, llamar un taxi y rezar porque no venga nadie a matarte y robarte el maletín. Como veis, la premisa de The Thief Inc., aunque en esencia es fácil de explicar, espías, pim pam, maletín y ale. Tiene mucho por descubrir y muchas herramientas con las que realizar tus estrategias. No os voy a hablar de todas porque nos darían las 7 de la mañana aquí y yo no tengo tiempo. Por favor, quiero descansar de editar. Gracias. De lo que podría ser un shooter más, han hecho una experiencia en la que disparar casi que es lo de menos. A ver, tanto como lo de menos no, porque si eres malo y no sabes apuntar un mínimo, pues como que te va a costar bastante disfrutar del juego y te vas a comer lo que viene siendo una mierda. De hecho, el juego no es nada fácil. Yo soy nivel 102, le he echado unas 32 horas de juego y he ganado 21 partidas de 361 partidas. Que también puede ser que yo sea muy malo, no lo descartemos. Pero la motivación de hacer este vídeo es por eso mismo, lo bien que te lo pasas, aunque no gane. Además, entrar en partidas bastante rápido. Si mueres, ahí tienes el botón de buscar otra partida y listo. Al parecer, el equipo del juego está escuchando a la comunidad y parece ser que próximamente se podrán crear lobbies privados para poder jugar con los colegas. Podrían incluso dejar libertad creativa para hacer otros modos en esos lobbies, como dejarlo como si fuera un shooter normal y corriente, o quizás meter servidores de prop hunt, ya que hay una herramienta que literalmente hace que te conviertas en el objeto que tú quieras. Hay un modo por parejas y otro por tríos que también hacen que la experiencia sea muy distinta. En definitiva, es un juego muy divertido que a mí personalmente me ha atrapado, y ver que el equipo de desarrollo escucha a la comunidad se agradece, a la espera de que salgan más personajes y sobre todo más mapas, que de eso anda algo escaso. Decidme qué os ha parecido The Thief Inc. en los comentarios. Lo tenéis en Steam por 19,99 lereles y también lo tenéis en la Epic Store o para consolas, tanto como para la Play como para Xbox. Si queréis ver partidas completas, os recomiendo que sigáis el canal de YouTube de First Glitch, que es un muchacho al que sigo desde hace unos meses y se le da muy bien el juego, no como a mí. Si acabáis jugando, hacedmelo saber y espero que nos encontremos pronto en partidas, o mejor aún, que pronto llegue el día en el que podamos jugar entre colegas en una sala privada. Un saludo, échense por la sombra y mucho cuidado con los coches parados.